Vamos a Segunda de Crónicas en el capítulo número 32. Versículo número 1 dice: después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Cuando Ezequías se enteró de que Sennacherib se dirigía también hacia Jerusalén, con el propósito de atacarla, se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se juntó mucha gente, y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo Entonces se juntó mucha gente, y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región, pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia. Verso 10. Así dice Sennacherib, rey de Asiria: ¿en qué se basa su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? ¿No se dan cuenta de que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed? Él los está engañando cuando les dice que el Señor su Dios los librará de mis manos. ¿No fue acaso Ezequías mismo quien eliminó a los santuarios y los altares paganos, y luego ordenó a Judá y a Jerusalén adorar en un solo altar y solo en él quemar incienso? ¿Es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi mano? Pues así como ninguna de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarlos de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí. No se dejen engañar ni seducir por Ezequías. No le crean. Si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano. Los oficiales de Sennacherib siguieron hablando contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías. Además, Sennacherib escribió una carta en la que insultaba al Señor Dios de Israel en estos términos: así como los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi mano, tampoco ese Dios de Ezequías podrá librar de mi mano a su pueblo. Los oficiales de Sennacherib les gritaban a voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla. Lo hacían en lengua hebrea. Diga conmigo, lengua hebrea. Es un punto importante. Para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. Y se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra, fabricados por manos humanas. Por ese motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al cielo en oración. Entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria, y éste tuvo que volver avergonzado a su país. Al entrar en el templo de su Dios, sus propios hijos lo asesinaron. Así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Sennacherib, rey de Asiria, y de todos sus enemigos, y les dio paz en todas sus fronteras. Entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías, rey de Judá. De este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones. Qué historias encontramos en la Biblia, ¿verdad? A veces parecen fantasías, a veces parece que fueron inventadas en Hollywood, pero no, es la verdad, es la historia. Esta historia de el rey Ezequías enfrentando a Sennacherib es muy importante en la Biblia.
Todas son importantes. Pero esta es importantísima. Déjame decirte que esta historia del ataque de Sennacherib contra Judá, contra el rey Ezequías, viene 3 veces en la Biblia. Está escrita 3 veces, en 3 libros diferentes. Fíjate qué tremendo. Viene en Isaías, viene en Crónicas y viene en Reyes. ¿Qué tan importante será? Es tan importante que Dios decidió que estuviera escrita en 3 libros. ¿Por qué? Porque es la vida del pueblo de Dios. Continuas veces Sennacherib va a venir a atacar a el pueblo de Dios, en este caso a Ezequías y al pueblo de Dios. Bueno, ¿qué significa Ezequías? Ezequías significa Dios es fuerte. Y ahí es donde nosotros los cristianos debemos mantenernos. Dios es fuerte. Para poder enfrentar a todos los Sennacheribes que se vengan a lo largo de nuestra vida, nosotros tenemos que ser como el rey Ezequías, que significa Dios es fuerte. Y Sennacherib, el que atacó, significa el dios de la luna, era el dios de las tinieblas. Lo que estamos entendiendo, pues, es el reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Siempre la pelea de toda la vida. ¿Está bueno? Así es que vamos a estudiar un poquito, pues, esta historia y a ver qué podemos aprender. Viene el Dios de las tinieblas, Ezequías, a atacar a Israel, a Jerusalén. Viene a atacar al pueblo de Dios. Y empieza el versículo número 1 diciendo: después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y le sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías. Fíjate la historia. Ezequías fue el mejor rey de Judá. El mejor. Dice la Escritura, ahí en Reyes, capítulo 16, capítulo 17, que Ezequías fue el mejor rey. Ni antes de él en Judá, ni después de él hubo un rey como Ezequías. Después de semejante fidelidad, dice que cumplió los mandamientos de Dios prescritos por Moisés uno por uno. Derribó la idolatría, los altares a todos los dioses los derribó. Regresó al pueblo de Dios a adorar a Dios. Regresó a las ofrendas. Regresó al estudio de la palabra. Derribó toda hechicería, derribó toda brujería. Era un hombre que regresó, tomó al pueblo y lo regresó todo para Dios. Un hombre lleno de fidelidad, lleno de lealtad a Dios. Cumplía tanto la palabra de Dios que dice la Escritura que Dios lo bendijo en todas sus empresas. El asunto es que no termina el versículo número 1 cuando está hablando de toda la fidelidad de Ezequías, de todo lo bueno, cuando ya viene Sennacherib a atacarlo y amenazarlo y a llenarlo de miedo. Y ahí viene el primer comentario. Ahí viene la primera lección. ¿Ha visto usted algún cristiano que dice: Señor, si yo me porto rete bien, no falto amistad, leo la Biblia todos los días, le doy el besito en la boquita a mi mujer, te amo, te sirvo, y ahora me está yendo así, desde que soy cristiano? ¿Han oído esas frasecitas? Algún cristiano por ahí, ¿verdad? Desde que me convertí, me está yendo así, me está yendo asá, no prospero, no el otro. Bueno, Ezequías estaba sirviendo y amando a Dios como nadie lo había hecho en años y años en la tierra de Israel. Y no por portarse bien estamos libres de ataque del reino de Satanás. Ahí viene Sennacherib. Así es que, mi querido amigo,
Cuando tú estás sirviendo a Dios, cuando le amas con todo tu corazón, cuando eres fiel en las ofrendas, cuando has derribado los altares de tu corazón, cuando has quitado las hechicerías de tu vida, cuando tú dices, ahora sí Dios y yo somos uno y nos vamos a amar toda tu vida. No te espantes cuando viene Sennacherib contra ti. Al contrario, frótate las manos y dile, Señor, voy a ver una nueva victoria en mi vida. No te espantes cuando viene Sennacherib. ¿Está bien? Yo veo la derrota de muchos cristianos. Señor, ahora que me estoy portando tan bien, mira nomás. Y empiezan a llorar. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Cambian la alabanza de victoria, la victoria mía es, y las fuerzas del búfalo, porque sufrir me tocó a mí en esta vida. No vale nada la vida. Y se van a las rancheras también. Usted no es así, ¿verdad? Usted se frota las manos y dice, gloria a Dios. Ahí viene otro que va a huir avergonzado. Cuenta la historia, el final de la historia, que Sennacherib tuvo que huir corriendo. Dios mandó un ángel y dice la escritura, léase las escrituras en Reyes, en Crónicas, en Isaías, léase la historia. Dice la Biblia que Dios mandó un ángel, uno. Y ese mató 185,000 soldados de Sennacherib en un ratito. ¡Zum! Mató 185,000. Sennacherib salió corriendo y se metió al templo de su Dios a pedirle auxilio a su no sé qué Dios. Llegan los propios hijos de Sennacherib y ¡sac! Le cortan la cabeza. Ese es el futuro de todos tus enemigos. Por lo tanto, dale un aplauso al rey. ¡Ja, ja, ja! Y un grito de júbilo también. Ay, me gustan estas historias. Cómo me gustan las historias de la Biblia. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Versículo número 10. Así dice Sennacherib, rey de Asiria. ¿En qué basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén, que ya es una ciudad sitiada? Verso 12. No hagan caso a Ezequías mismo, quien eliminó los altares, los santuarios paganos, y luego ordenó a Judá y a Jerusalén adorar en un solo altar y solo en él quemar incienso. Aquí viene el ataque de Sennacherib. Fíjate lo que dice, 4 tipos de ataques de Sennacherib contra Ezequías y contra el pueblo de Dios. Número 1, les hablaba en hebreo. Salen en Reyes, dice que fueron los enviados de Ezequías a decirle a Sennacherib, háblanos en arameo, no nos hables en hebreo, porque todo el pueblo te está oyendo y entiende. Y Sennacherib les dice, les voy a hablar en hebreo para que todos entiendan, para que todos sepan que yo he destruido a las naciones. Ninguno de los dioses de las naciones los han podido librar, ni de mi mano ni de la mano de mis padres. A todos los hemos derrotado. Y lo gritaba en hebreo para que todo el pueblo hebreo entendiera. Y así se llenaran de miedo. Fíjate lo que dice el verso 19. Los oficiales de Sennacherib les gritaban a voz en cuello a los habitantes de Jerusalén, que estaban en la muralla, y lo hacían en lengua hebrea para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad. ¿Cómo era el ataque de Sennacherib? Era en hebreo, para que entendieran. Número 2. El ataque de Satanás contra el pueblo de Dios era ponerles duda acerca de confianza.